Saludos, bienvenidos a Pasacalle Podcast. En esta sección de leyendas ecuatorianas quisiera compartir hoy día, aprovechando la fecha 24 de mayo, la triste historia del 24 de mayo de 1822 que se conoce como la Batalla de Pichincha, pero que bien se podría conocer como la conquista inglesa de Quito. Lo relatado acá lo he extraído del libro Quito fue España, Historia del Realismo Criollo, escrito por Francisco Núñez del Arco Proaño, a quien aprovecho para mandar un gran saludo por su dedicación a recuperar la historia de este amado país llamado Ecuador. América para los ingleses, la invasión anglo-caribeña. Inglaterra, como instigadora de la subversión, no solo permitió el reclutamiento de mercenarios, sino que alentó el mismo. Llegaron en cantidades considerables los ingleses para engrosar las filas de los separatistas, completando 720 en 1817, a los que se sumaron nada más que 5.088 incorporados hasta 1819. Todos estos actuarían taxativamente para la consecución de los fines de sus amos, como se detalla a continuación. En la parroquia anglicana de St. Agnes, en Kensington Park, Londres, se organizó un proceso masivo de reclutamiento el 4 de mayo de 1817, emprendido por Luis López Méndez, agente personal del entre comillas libertador Simón Bolívar, autorizado por el gobierno británico y auspiciado entusiastamente por el vicario de St. Agnes, el reverendo Henry Francis Todd. En diciembre de ese mismo año, 5 contingentes voluntarios se embarcaron para la América del Sur. Pocos meses después, desembarcan en la isla de Margarita. El 21 de abril de 1818, el Estado Mayor británico estaba compuesto por los coroneles MacDonald, Campbell, Skene, Wilson, Gilmore, Hipsley y el mayor Plunkett. El contingente anglo-bolivariano contaba con un total de 127 oficiales, 3.840 soldados entre lanceros, dragones, granaderos, cazadores, rifles, húsares y simples casacas rojas. Y el apoyo naval de las cañoneras HMS Indian, HMS Prince, HMS Britannia, HMS Dawson y HMS Emerald. Uno de los primeros alistados había sido el teniente Thomas Charles Bright, de 29 años de edad, quien años más tarde describió sus experiencias en el libro Reminiscencias de los oficiales ingleses en las campañas de Bolívar en la Guerra de Independencia en Colombia, publicado en Londres en 1862. En su mejor momento, entre 1818 y 1819, la Legión Británica contaba entre sus filas con 5.500 a 6.000 hombres de armas. Los integrantes de la Legión no solo murieron en combate, sino también por efectos de las enfermedades tropicales y otras privaciones más. En abril de 1818, los británicos de Bolívar participaron heroicamente en la campaña del Apure. Más de 300 desaparecieron en julio de 1819 en el pasto de los Andes para tomar Santa Fe de Bogotá, capital del Reino de la Nueva Granada. Después de su actuación en la batalla del Pantano de Vargas en 1819, la Legión Británica sería rebautizada con el nombre de Batallón Albión, con el que pasaría a la historia. Fueron también veteranos de las batallas del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819, de Carabobo el 24 de junio de 1821 y de Bombona el 7 de abril de 1822. Los integrantes del Batallón Albión provenían de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda y eran anglicanos y presbiteranos en su inmensa mayoría, excepto algunos irlandeses que eran católicos liberales.
Bolívar mandó a Antonio José de Sucre a Guayaquil con 700 soldados para la entre comillas liberación de la Sierra Quiteña. Sucre se puso al mando no solo de los efectivos colombianos, sino también de un contingente de tropas guayaquileñas e inglesas. El batallón Albión, bajo el comando de los generales John Illingworth y Daniel Florencio O'Leary. Por cierto, este personaje Illingworth es ancestro de muchos oligarcas ecuatorianos y de algún separatista guayaquileño. Una vez que Sucre se instaló en Guayaquil, intentó penetrar la sierra por Alausí, pero fracasó en 2 ocasiones. En vista de esa experiencia, cambió de estrategia, incursionando por Cuenca, donde el poder realista había sido restaurado. Con la ayuda de un contingente enviado por San Martín, Sucre derrotó a las tropas realistas acantonadas en Cuenca en febrero de 1822. Las tropas realistas se retiraron a Quito, donde estaba su comandante Melchor Aymerich. Luego Sucre avanzó hacia Quito con cerca de 3.000 efectivos, enfrentándose exitosamente con el ejército realista de Melchor Aymerich en las faldas del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Los aproximadamente 3.000 efectivos que ganaron la batalla del Pichincha eran mayormente soldados reclutados en Colombia, Venezuela e Inglaterra, como correspondía al ejército multinacional que había armado Bolívar. Sin embargo, prácticamente no se encontraban quiteños en el mismo. Julio Albi explica el siguiente dato fundamental acerca de la batalla de Pichincha. El ejército realista, en la que sería su última batalla en el Reino de Quito, estaba formado sobre todo por americanos. Los jinetes procedían todos del reclutamiento local, criollo y quiteño, por tanto. En cuanto a los infantes, el batallón de tiradores de Cádiz era casi todo de europeos y los otros cuerpos españoles o realistas compuestos de americanos. De los 1.260 soldados realistas que combatieron en la batalla de Pichincha, 1.000 eran americanos y solo 260 eran peninsulares. Ingleses versus quiteños. Papel protagónico en esta batalla fue el protagonizado por el batallón Albión. Carlos García Arrieche lo refiere así. La oportuna y decisiva participación del Albión en Pichincha en aquel 24 de mayo de 1822, ha quedado perpetuada y reconocida en el fragmento del parte oficial del combate emitido por el general Sucre, donde expresa: las municiones estaban agotando, 3 compañías del Aragón, el mejor batallón realista, estaban ya a punto de flanquear a los patriotas, cuando llegaron, con el resto del parque, las 3 compañías del Albión, con su coronel McIntosh a la cabeza, y entrando con la bizarría que siempre ha distinguido a este cuerpo, puso en completa derrota a los de Aragón. Ahora veamos un poco más a detalle esta batalla. A fin de completar la conquista territorial, el general insurgente Sucre desplegó sus fuerzas hacia la región andina en febrero de 1822. Con victorias progresivas, en mayo ya estaba en los arrabales de Chillogallo y Turubamba, al sur de la capital de la antigua Audiencia de Quito. Sucre, empeñado en evitar un enfrentamiento frontal en terreno abierto, decidió avanzar paralelamente flanqueando las poblaciones con intención de rodear al enemigo, marchando por las laderas del volcán Cotopaxi para así poder llegar al Valle de los Chillos en la retaguardia de las posiciones defensivas realistas. El 14 de mayo, Aymerich, intuyendo las intenciones de Sucre, comenzó a desplegarse de forma ordenada, evitando así ser copado, llegando el 16 a Quito. 2 días después, y tras una penosa marcha, el ejército de Sucre ocupó Sangolquí, siendo recibido por Rosa Montúfar en la hacienda Chillo Compañía, heredera de su padre el marqués de Selva Alegre. Descubierta su presencia el 23 de mayo de 1822, Aymerich se aprestó a dar batalla,
puesto que otro repliegue significaría perder Quito. En la madrugada del 24 de mayo de 1822, el ejército rebelde, conformado por 2.971 hombres, empezó a ascender por las laderas del volcán Pichincha. La vanguardia de la columna rebelde estaba encabezada por el batallón colombiano Alto Magdalena. A continuación venía el núcleo principal de las fuerzas y en retaguardia, cerrando la formación a cierta distancia, se posicionaron los británicos del batallón Albión, protegiendo el pesado tren logístico y las preciadas municiones. A pesar del enorme esfuerzo físico de la tropa, el paso por las laderas del volcán fue más lento de lo previsto. La llovizna que cayó durante la noche había transformado los senderos en ciénegas. Al amanecer, para consternación de Sucre, el ejército rebelde no había logrado ningún avance significativo, hallándose, literalmente, a la mitad del camino, a 3.500 metros sobre el nivel del mar y a vista del ejército del rey. A las 8 en punto, ansioso por el lento avance, con sus tropas exhaustas y afectadas por el mal de altura, Sucre ordenó al grueso del ejército hacer un alto para descansar. Simultáneamente, envió parte del batallón Cazadores del Paya, junto con el batallón Trujillo, en labor de reconocimiento. 1 hora y media después, repentinamente, los hombres del batallón Paya fueron sorprendidos por una certera descarga de fusilería. Con esta acción se inicia la batalla. Cuando amanecía, sin que Sucre lo supiera, soldados apostados en las alturas del volcán avistaron a las tropas rebeldes ascendiendo por las laderas del Pichincha. Aymerich, consciente de la táctica habitual en Sucre de flanquearlo por medio de ganar las alturas, ordenó a su fuerza de 1.260 hombres, de los cuales 1.000 eran americanos, ascender montaña arriba lo más pronto posible para enfrentar allí a Sucre. Obviamente debemos objetar esa orden. Se ignora qué impulsó tan precipitada decisión en Aymerich. Quizás el temor a verse rodeado, la responsabilidad de defender Quito a toda ultranza o la oportunidad de atacar a una tropa fatigada y alejada de su tren logístico. Caben más hipótesis. La historia algún día nos ofrecerá la respuesta. Resulta absurdo elegir un eje de ataque de abajo hacia arriba, asumiendo las limitaciones tácticas que ello ocasiona. Hacer ascender a los soldados y llevarlos a un campo de batalla, donde el poco espacio para maniobrar en las empinadas laderas del Pichincha, entre profundos barrancos y densos matorrales que impiden el despliegue de la fuerza, resulta también absurdo. Dadas las condiciones impuestas por el teatro de operaciones, no había otra opción más que hacer entrar en línea gradualmente las unidades, cuando el enemigo, en cambio, sí se beneficiaba de más espacio y mayor altura, lo que se traducía en un rico despliegue de fuerzas. Los hombres del batallón Paya, tras recuperarse de la conmoción inicial, se recompusieron bajo el fuego, esperando el refuerzo del batallón Trujillo. Sucre, sorprendido, reaccionó enviando en auxilio 2 batallones más, el batallón Yaguachi y el batallón Alto Magdalena. Pronto los batallones Paya, Trujillo y Yaguachi formaron la línea del frente y de inmediato comenzaron a absorber una cantidad importante de bajas. El batallón Alto Magdalena, al verse impedido de entrar en línea debido a la estrechez del terreno, intentó un movimiento de flanqueo, pero no tuvo éxito. Nuevamente el terreno detuvo su avance al llegar a un punto muerto, viéndose obligado a volver tras sus pasos.